sin embargo, yo decía, bueno, ¿cómo podemos generar algo que me permita a mí tener ciertos objetivos y que le sea útil al productor? Dentro de estas dudas que yo tenía, me surge lo que es la curva de lactancia, y que hemos llamado que es una estrategia para caracterizar el rebaño. Si hay algunas cosas que quizás al final no puedan entender, con gusto hacemos un detalle para aclarar algunas cosas. Bien, vamos a dar una información general. Dice: el panorama mundial de la producción de leche para 2028, según la FAO, dice, se espera una producción de 961 millones de toneladas de leche. Eso representa un incremento del 1% anual mundial. Dice, los incrementos en la producción serán desiguales. ¿Qué quiere decir? Que algunas regiones tendrán unos mejores incrementos que otros. Por ejemplo, en América, ¿quiénes van a destacar en esta producción? Se dice que va a ser Estados Unidos, Canadá, serán los mejores. Ellos le apuestan a un aumento en el rendimiento promedio por vaca, principalmente. ¿Qué quiere decir? Vacas de mayor producción, más lecheras. Alimentación del ganado se enfocará a altos rendimientos principalmente y no dependerá o depender menos del pastoreo. Esto es en contraposición a cómo se maneja la ganadería, por ejemplo, en India y Pakistán, que le están apostando a aumentar la cantidad de cabezas de ganado para incrementar su producción de leche. Ellos son países altamente también productores de leche, pero su promedio por vaca es muy bajo. ¿Cuál es la problemática que destaca la FAO que origina esa situación? Dice, la problemática que limita la producción en esas regiones, según la FAO, dice, es que hay una falta de cultura de registro de los datos, principalmente. Esto limita el soporte técnico para el desarrollo de los programas de manejo del ganado. ¿Qué quiere decir? No se pueden definir estrategias para un uso eficiente de los recursos. Esa es la principal limitación. ¿Cómo podemos mejorar la producción? Por un lado, el manejo de los recursos principalmente, y por el otro, el manejo de la información. ¿Qué quiere decir el manejo de recursos? Aumentar la producción y calidad nutritiva de los forrajes, que sería uno de los principales factores. Crear ambientes que prevengan el estrés de los animales. Por el lado del manejo de la información, se necesita llevar y hacer uso, no solo llevar, hacer uso del registro de sanidad, cuidado y bienestar de los animales. Llevar el registro de pesos, portes y datos de mejoramiento, así como registros de producción de la leche. ¿Para qué nos sirve este tipo de información? Hay un concepto muy importante que les mencionaba, que es la lactancia. Se define como el periodo durante el cual la vaca produce leche para alimentar a sus crías. ¿Cuál es la importancia del registro de la producción de leche? Dentro de la curva de lactancia, la curva de lactancia tenemos dos conceptos importantes. Por un lado, es una representación de esta curva de lactancia, que es una gráfica de la producción diaria de leche. En ella podemos ver que hay un ascenso cuando viene el parto de la vaca, viene un ascenso increíble, hay un ascenso acelerado hasta un punto máximo, después ella tiende a decrecer. ¿Cuál es la característica de esa curva? Que se puede representar matemáticamente. O sea, yo puedo hacer un modelo matemático que me describa cuál es el comportamiento de esta producción y poder hacer inferencia o hacer algunos cálculos sobre ella. Se considera que ese es uno de los grandes logros de la investigación pecuaria. Fíjense que la investigación de la curva de lactancia es un tópico que tiene bastante tiempo. Empezaron en 1922 para hacer lo que es el análisis de la curva de lactancia. Los primeros eran con fines de manejo principalmente. Por supuesto, hacer una predicción de la producción con una buena precisión. Lo que caracterizó esta etapa cuando se estuvo generando los modelos de curva de lactancia es que se tenían principalmente animales muy homogéneos. Estamos hablando de ganado tipo Holstein, ¿verdad? Que había muy poca variabilidad. Uno de los modelos muy importantes que se generó en esta época fue el modelo que
que hizo Wood en 1967, el cual hasta en la actualidad pues, se sigue usando bastante. Hay una segunda etapa que va de 1980 a 1990. Se dice que esta etapa en los modelos de curvas de lactancia se debe principalmente a cambios en la industria lechera. Ella demandó un cambio en cómo se iba a manejar o qué requería de las curvas de lactancia. Se hace un énfasis en los modelos de curvas de lactancia individuales para animales. Aquí, al tener animales homogéneos, se sacaba una curva de lactancia promedio. En este caso se quiere caracterizar a cada uno de los animales con su curva de lactancia. ¿Okay? Hay unas técnicas ahí estadísticas que se utilizaron en esa época. Viene la tercera etapa, que estamos hablando de 1990 hasta la época actual. Van mejorando las técnicas, haciéndolas un poco más sofisticadas desde el punto de vista estadístico. ¿Okay? Entonces lo que buscaban era tener unos modelos más flexibles. ¿Para qué querían hacer todo este tipo de investigación? Vamos a ver. Uno de los conceptos importantes que va asociado a la curva de lactancia es la persistencia. Se dice que la persistencia es la capacidad que tiene la vaca de mantener un rendimiento más o menos constante durante la lactancia. ¿Okay? El modelo de Wood nos va a caracterizar el incremento de la producción de leche después del parto, hasta llegar a un punto máximo. Nos puede estimar los días que tarda la vaca en llegar a ese punto máximo. Después nos va a modelar la pendiente de descenso de esa producción de leche. Ese es el modelo que utiliza el modelo de Wood. ¿Qué quiere decir la persistencia? Si nosotros tuviéramos dos curvas de lactancia de dos vacas, entonces podríamos ver que quizás una de ellas llegue a un punto más alto en la producción, que sería su pico de lactancia, pero baja de manera muy abrupta. Mientras que otra quizás no tenga el punto de máximo tan alto como la primera, y baja más suavemente su producción, su curva de producción baja más lentamente. Se dice que esta vaca es más persistente que esta. Bueno, el comportamiento de la producción de leche en una vaca a partir del punto máximo de producción sería lo que es la curva de lactancia. ¿Por qué es importante la curva de lactancia? Digo, la persistencia de la curva de lactancia. Dice, ¿qué importancia tiene saber que una vaca tiene una alta persistencia? Bueno, se ha encontrado, todos los trabajos que han reportado sobre la persistencia, dice que a mayor persistencia se tiene una mayor resistencia a enfermedades. Se tiene una mejor utilización del alimento. Quiere decir de que si yo tengo un alimento de menor calidad, la vaca de alguna manera no baja su producción sigue siendo alta. Hay un menor estrés por un alto rendimiento. ¿Qué quiere decir? Que cuando la vaca pare, en ese momento se inicia un aumento muy acelerado de la producción de leche que genera en la vaca un estrés, y eso la va enfermando. Entonces, si tenemos vacas que tienen una persistencia más baja, entonces vamos a tener un ganado más sano. ¿De acuerdo? Si tenemos todo este tipo de cosas, entonces vamos a tener menos costos reproductivos, o sea, vamos a tener menor, ustedes deben saber un poco más que yo, quizás estoy pisando terreno que no es tan dominado por mí, pero estamos hablando del intervalo parto a parto, el periodo que la vaca permanece seca, en fin, todo ese tipo de cosas están relacionadas con el sistema reproductivo o con la cuestión reproductiva. Si todos estos beneficios, o sea, se logran todos estos beneficios, seguramente vamos a tener una disminución de los costos de producción. Ok, bien, esto es muy bonito, pero ¿cómo lo hacemos? La aplicación de los modelos para estimar la persistencia, si ustedes revisan la literatura, bueno, van a encontrar que la mayoría de ellos se utiliza el modelo de Wood. Se ha usado desde el 67, estamos hablando hasta el 2022, principalmente en este tipo de ganado, y los valores que él encuentra de persistencia rondan alrededor de 6 hasta 8.4. Dice que esas son vacas con una persistencia muy alta. ¿Qué quiere decir? Que son vacas con una persistencia muy alta, que van a tener aquellas características benéficas que mencionamos al principio. ¿Okay? Del 2004 en adelante,
hay un autor, Machota, es un grupo de investigadores italianos, ¿verdad?, que dijeron, bueno, pero ¿cómo le podemos hacer este tipo de información más accesible al ganadero? ¿Cómo lo puede utilizar? ¿Para qué le va a servir? Ellos entraron a una técnica estadística, es un poco complicada para el ganadero, pero aquel que lo apoya, pues lo puede ejecutar. Utiliza técnicas estadísticas multivariadas. ¿Cómo es que se hace este tipo de estudio de la persistencia? Bien, para ejemplificar lo que es la persistencia mediante este método, vamos a utilizar datos de Ecuador, ¿verdad?, de la provincia de El Carmen, que tiene esas características climáticas. ¿Por qué estoy usando datos de Ecuador? Curiosamente, cuando yo quería hacer esta investigación, anduve preguntando a ganaderos de aquí, de Venezuela y del Zulia, si tenían datos de lactancia. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que no tenían datos. No se pudieron conseguir datos de lactancia. O no los querían prestar. Entonces, eso fue una primera sorpresa y algo de decepción, porque se supone que estamos hablando de uno de los estados principalmente productores de leche. Bien, las características de este ganado, pues es de ordeño manual, después de cierto tiempo el ordeño fue mecánico, la alimentación, pastoreo rotativo, de praderas de este tipo de pasto, Panicum maximum y braquiaria, hacia una suplementación del ganado. Vean ustedes las características de las áreas de pastoreo de sus ganados. Estamos hablando de una parte alta, alta precipitación, ¿verdad?, las características y la temperatura, bueno, ahí están las características. Es ganado que le dicen Giolando, ¿okay? Vean ahí las características típicas de un ganado Giolando, los datos de esta finca. Bien, ¿qué información se utilizó para hacer ese análisis de la persistencia y curva de lactancia? Ustedes pueden generar los datos usando cualquier sistema de captura de datos. Pueden usar el Sysprogram, o algunos pueden usar ¿cómo se llama?, el Gansoft, para generar un cuadro o un conjunto de datos con estas características. ¿Qué tenemos en esa base de datos? Bueno, tenemos los animales identificados. Yo le puse una identificación. Estamos hablando de 497 lactancias las que se utilizaron en este trabajo, en este estudio. Tenemos su identificación de cada una de las vacas que el ganadero le pone. Las lactancias que se tuvieron venían desde el 2001 hasta el 2008, 2010, eran un poquito viejas, y con esas características que nosotros estamos registrando, que sería el mes en que la vaca parió, el día que parió, el número de lactancias que esa vaca tenía al momento de ser registrada esa lactancia, el primer registro de la producción de leche. O sea, una vez que pare la vaca, ¿cuál era el primer registro? Es muy importante. Este dato es importantísimo para poder hacer una caracterización de la curva de lactancia. Si ustedes fallan en ese registro, es imposible que se pueda hacer cualquier estudio. De ahí en adelante se tienen registros semanales. Hasta aquí estamos mencionando la semana 52. Quiere decir que por cada mes estamos hablando alrededor de cuatro datos por cada mes. Una vez que tiene uno esta estructura de datos, esta base de datos, se generaron 7 variables. ¿Verdad? La primera, que sería, la literatura maneja los días de prueba, en inglés test day, que sería el número 1, y ese número 1 está tomado directamente de la primera lectura. A veces la primera lectura, dependiendo de cuándo registran la leche, si puede ser un lunes y lo registran ustedes el viernes, entonces lo dejan hasta la siguiente semana. Entonces ya el primer registro de datos va a ser variable, no va a ser exactamente cada 7 días. Se supone que después del primer registro, de aquí en adelante, es regularmente cada 7 días. ¿Okay? Con eso se genera un promedio que sería prácticamente como si fuese un promedio mensual. Estamos hablando hasta 7 promedios
hasta 6 promedios más el día del registro. Y se pueden generar las variables que ustedes quieran, por ejemplo, la época de parto, si en la zona de pastoreo si tienen identificadas dos épocas, que sería la época seca o la época de lluvia, o algún otro tipo de características que se puedan usar. Bien, ¿qué se hace con esos datos? Primero, pues hacemos unas estadísticas descriptivas que todos las pueden entender. En este caso, estamos identificando cuántos días de lactancia en promedio se tenían en el ganado. Estamos hablando acá de los porcentajes de vacas que tenían cada uno de esta longitud de lactancias. Nos damos cuenta que aproximadamente el 67% tienen una duración de la lactancia menor a 288 días. Esto es solo información adicional. Dice que esto es típico de la raza Girolando. Aquellas que tienen un periodo más largo, estamos hablando que están tendiendo más a Holstein. Bien, eso es una información general de cómo anda el ganado. Y lo que les está diciendo es de que no todas las vacas son homogéneas. Hay una variabilidad genética y de producción muy alta. El análisis estadístico trata de resumir lo que tenemos en 497 lactancias. Esto trata de hacerle más accesible la información al productor. Ahora vamos a ver por qué. Nosotros vamos a usar el proceso estadístico, usa las variables generadas. Estamos hablando de 7 variables que se generan mediante esas técnicas multivariadas. Una primera me genera 2 variables nuevas. Esas variables nuevas se denominan factores, que van a estar en función de mis datos originales. De 7 variables, yo resumo la información en 2 variables principales. Una variable me va a hablar sobre la producción de leche y una variable me va a hablar sobre la persistencia de la lactancia. ¿Okay? Mediante un análisis de agrupamiento, yo puedo identificar qué animales se parecen entre sí. Y entonces yo esto lo puedo reportar en una gráfica, ¿verdad?, en donde yo pueda ver cómo se comportan los animales. Y entonces en esta gráfica yo le digo que me forme, en este caso le pedí que me formara 5 grupos. El eje horizontal me va a caracterizar los animales en cuanto a la producción de leche. Los animales que estén a la izquierda del 0 van a ser de baja producción de leche, en el eje horizontal. Y aquellos que estén a la derecha del eje del 0, en el eje horizontal, van a ser aquellos animales que tienen, baja producción de leche antes del pico. ¿Okay? Los que estén del 0 a la derecha van a tener alta producción antes del pico de lactancia. Después del pico de lactancia. El eje vertical es aquel que me va a medir la persistencia. ¿Qué quiere decir? Que esos animales que están por acá arriba son los que tienen una mayor persistencia. Esos que están por acá abajo son los que tienen una menor persistencia. Este tiene una alta producción antes del pico de lactancia, pero tiene una baja persistencia. Este va a tener una baja producción antes del pico de lactancia, pero tiene una alta persistencia. Una vez que yo pongo mis grupos de animales de lactancia, entonces me interesa saber cómo es el comportamiento de su curva de lactancia, ¿de acuerdo? Entonces, yo los puedo sacar de ahí, o sea, puedo hacer otro uso de otra gráfica y genero mi curva de lactancia. Entonces, ¿qué quiere decir esta gráfica? Vean, estos son animales que tienen una persistencia muy alta. Empiezan alrededor de 8 litros por lactancia, llegan a un máximo de 10 litros y se mantienen alrededor de los 10 litros de lactancia, de producción. Mientras que los que pertenecen al grupo 5, vean cómo muy rápidamente suben a un pico máximo, pero bajan bruscamente su producción. ¿Okay? Estamos hablando del grupo 4, que son animales que tienen una alta producción de leche antes del pico y no bajan tan drásticamente su producción después del pico de la lactancia. Entonces estamos hablando por este lado animales que tienen muy buena persistencia, pero muy baja producción de leche. ¿Okay? Entonces, una vez que ustedes o el ganadero puede identificar estos animales, pues es claro, o sea,
a mí me parecería sencillo decir cuáles animales me gustarían más, a qué grupo, a qué gráfica, por qué gráfica se inclinarían ustedes. ¿El cuál? El 2, definitivamente. Entonces, una vez que yo tengo mis animales identificados del grupo 2, entonces sé que estos tienen una alta persistencia y su producción de leche se mantiene, no es tan baja comparado con estos de acá. Este grupo de animales tendría yo que ver que, si bien es cierto que cuando llega a una producción muy alta en el pico, seguramente yo voy a tener quizás costos en cuanto al manejo, en cuanto a la cuestión médica y una serie de cosas. Habría que tener datos adicionales para analizar de una manera más completa todo lo que está sucediendo. En este caso nada más estamos hablando de la lactancia. Si ustedes si comparamos la producción total de leche de los animales, vamos a ver que el grupo 2 le gana a la mayoría de los grupos. ¿Con cuál grupo es con el que pierde? Que sería el grupo 4. Y vean que con el grupo 5, si bien él arranca con una producción muy alta, rápidamente empieza a disminuir su producción de leche y escasamente le gana al grupo 2 con 55.2 litros de leche al día. ¿Okay? Entonces aquí estamos describiendo cuál es la característica de cada uno de los grupos. Como un interés teórico comparado con el modelo de Wood, pues vemos que esta técnica no se aleja mucho de lo que esta otra, el modelo de Wood nos arroja, se parece bastante. ¿Okay? Ahora, ¿qué información se le genera o qué información se genera que sería el plus o que sería la aportación para que la use el productor? Bueno, se genera un catálogo en donde la data que él entregó lleva una información adicional en donde le dice a qué grupo pertenece y cuál es la persistencia del animal. Y en esa data le vamos a poder colgar todas las características que él registre en su hacienda. ¿Okay? Él puede registrar cuántos son los gastos de medicamento, cuántas veces se enfermó cada animal, puede registrar los intervalos de parto, puede registrar una serie de características y se puede encontrar una correlación entre esta medida de la persistencia y con todas las características que ustedes quieran tener. Este análisis no continuó más allá porque tenía una deficiencia en el registro de los datos, que no tenía bien definido esas características que debe tener del manejo del dato. ¿Okay? Entonces, de esa manera, el productor puede identificar o puede caracterizar o puede utilizar la información para decir con cuáles animales él se va a quedar. ¿Okay? ¿Cuáles animales le pueden servir? Se dice que la persistencia tiene una baja heredabilidad. ¿Qué quiere decir? Que no se hereda de padres a hijos. Principalmente depende de manejo, de buen manejo. ¿Okay? Si yo tengo otro tipo de datos, entonces yo puedo ver cuál es el efecto de las variables que tenga en mi entorno sobre esa persistencia. Generar algunos modelos, generar algunas características, generar un impacto sobre la persistencia de lo que yo haya medido. Entonces, esa es una muestra de por qué es importante llevar el registro de datos. ¿Okay? Ahora, pues eso no lo va a hacer el productor. El productor no es un especialista en estadística. ¿Okay? Pero estamos pensando, al menos yo, que de alguna manera el manejo de la producción no es solo una cuestión del veterinario. Aquel que no sepa manejar los datos, eso ya lo decían los japoneses, Ichikawa dijo, aquella empresa que no se mida, que no se analice, está destinada a desaparecer. Entonces, si no hay una cultura de los datos en el registro y en el uso de los datos, entonces ustedes están manejando a ciegas su empresa. Están manejando a ciegas, lo siento. ¿Okay? Ese es el mensaje que les quería dar. ¿Okay? Gracias, eso es todo.